Bienvenidos a Mesa de Periodistas. Avanza la reforma al Poder Judicial y el paquete de reformas tanto del presidente López Obrador como de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Qué nos espera para este cierre de gobierno, es decir, septiembre y el arranque del sexenio? Les damos la bienvenida, como siempre, a Alberto Bello, director de Enfoque Noticias en RM Comunicaciones, Luis Miguel González, director editorial del Economista, y Salvador Frausto, director de investigación de Milenio. Gracias a los tres por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenas noches. Hola. Alberto, el presidente y Claudia aseguran que no hay poder humano o económico que frene el avance de la reforma al Poder Judicial. ¿Cómo lees tú el avance atropellado en cierto sentido hasta este momento, previo evidentemente al debate en el Senado? Bueno, yo veo una apisonadora política con sus frenos, con sus contrapesos aparecidos en el último minuto, pero veo un proceso en el cual se ejecuta la voluntad que se dijo desde hace unos meses de esto va a salir, y ahí estamos viendo eso con muy pocas variaciones. Salvador. Me parece que va a haber una lucha política hasta el último momento. Se prevé que se pueda estar votando hacia miércoles o jueves de la próxima semana, y como sabemos, falta al bloque de Morena y sus aliados, les falta un senador de oposición que se cambie de bando, o que falte algunos senadores al momento de la votación. Con eso tendrían para aprobar esta reforma, lo cual pues mantiene ahorita la tensión por la disputa política que vemos, y vemos las marchas, las manifestaciones, tanto a favor como en contra, que muestran un poco lo que se está discutiendo. Si vemos las encuestas, una cosa que llama la atención es que solo el 41% de la gente está enterado de qué va esta reforma judicial, y de los que sí saben de qué va, el 48% está a favor y el 21% está en contra. La imagen de la Suprema Corte de Justicia parece ser que es lo que más está en su contra, porque el 55% de los mexicanos la ven de manera negativa, de manera crítica. Solo hay un 35% que tienen buena opinión a la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si vemos los números, están muy interesantes. Yo hice una medición con Milenia, con herramientas de inteligencia artificial, y llama la atención que el 62% de la gente que participa en el debate sobre reforma judicial estén a favor de la reforma, y más o menos el 35% está en contra de la reforma judicial. Entonces, la tensión política en este país, profundamente politizado, está a todo lo que da, y eso es lo que vamos a ver de aquí al jueves que entra, que probablemente se vote esta reforma. Me parece de pronóstico reservado, porque ese voto que le falta a Morena, hoy por los informes que ha dado el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano, parecen tener amarrados a sus legisladores de sus filas, pues. Pero algunos dicen que probablemente puedan hacer manita de puerco con un uso político de la justicia, por ejemplo, con un senador del PRI, o causar una falta. ¿Lo ves por ahí, o necesariamente ves que Morena, por las buenas y las matemáticas que todos conocemos, alcancen esa mayoría, Salvador? Yo creo que esos 43 senadores están ahorita bajo una presión brutal, pero por los dos bandos, es decir, de sus propios partidos y de Morena, para tratar de jalar agua a su molino. Eso es parte de la negociación política, y la estamos viendo. Ahora bien, si se descubre, como en tiempos de Peña Nieto, que hubo cañonazos de dinero para aprobar las reformas del Pacto por México, pues evidentemente habrá que denunciarlos. Alito Moreno dice que han recibido presiones de dinero sus senadores, pero pues mientras no haya pruebas, no le podemos creer a un mentiroso profesional como el dirigente del PRI, ¿no?
Ahora tiene la mayoría Morena, sin embargo, pues vimos esta aplanadora, la sede alterna, las votaciones con algunas irregularidades denunciadas, pero también es cierto que en la oposición no logran articular una postura para hacer ese ejercicio de contrapeso. La diferencia es un voto en el Senado. Hay algunos que dicen que en este momento la oposición ya debería de apuntarle a las leyes para dentro de la reforma, más que impedir la reforma como tal, las leyes secundarias. Te hago el mismo planteamiento, Salvador. En este momento, la oposición debería de estar sacando ya garra de la argumentación para tratar de buscar de alguna manera corregir lo que considere necesario e irse a las leyes secundarias, más allá de seguirse oponiendo al avance de la reforma al Poder Judicial en el Senado. Yo coincido con Alberto. Me parece que en este momento la estrategia de la oposición de tratar de mantenerse unida para bloquear lo que ellos consideran que debe ser detenido, si esa es su posición, y lo han hecho explícito y claro, me parece que en este momento esa jugada debe ser, es la correcta y es la jugada más inteligente para la oposición. Ahora bien, si se transparenta en los próximos días, como se ha rumorado que algunos priistas ya estarían, o un panista también se rumora, sí, ya está del lado de Morena y sus aliados, entonces tendrían que cambiar la estrategia, porque de todas formas la oposición es la que está pagando el mayor costo político, porque como la mayoría de la población está a favor de la reforma y vio mal, y las elecciones así lo mostraron, que la oposición bloqueara los planes del presidente, digamos el plan A, el plan B, este se llama el plan C, están pagando un costo político alto, pero bueno, esa es su posición. En este momento me parece correcta. Si pierden la cantidad de votos suficientes, tendrían que cambiar a ver hacia las leyes secundarias o hacia un asunto que han observado incluso observadores y analistas de izquierda, que tiene que ver con tratar de fortalecer los requisitos para ser elegidos como candidatos, como opciones para ser votados. Entonces, por ahí podría venir una jugada inteligente de la oposición en los próximos días. Alberto. Sí, efectivamente, lo que estamos viendo es una oposición un poco ligada a una estrategia política con el voto, a la que le falta una propuesta de reforma judicial. Yo creo que hemos extrañado todos que no haya presentado una reforma. Efectivamente, ahora lo que toca es enfocarse en qué se puede hacer, cómo salimos de aquí con una justicia medianamente decente. Pero es una situación complicada porque muchos comienzan a hablar de los costos políticos de la reforma al Poder Judicial, pero realmente ¿hasta dónde llega esta penetración de los costos, ¿no? Si realmente tiene un impacto directo en el TEMEC, o es una cuestión de irse ajustando a estos cambios, que efectivamente va a haber un proceso para revisión del acuerdo, pero de ahí a ponerlo en riesgo, tal vez no estamos exagerando al llegar hasta allá, Alberto. Yo creo que sí va a haber paneles, o sea, evidentemente si esta reforma queda como está, evidentemente va a haber paneles, va a haber una revisión, va a haber una serie de cuestionamientos por parte de la autoridad de Estados Unidos. Eso no implica que termine el TEMEC, implica unos costos que vamos a pagar, ya sea en aranceles, ya sea en exportaciones que no vamos a poder hacer. Yo creo que el costo mayor de esta reforma es la falta de inversiones. Y a mí todo el mundo, como he sido toda la vida periodista económico, todo el mundo me dice, no, ¿qué problema con las inversiones? Yo creo que el problema principal de esta reforma no es el tema de inversiones. O sea, el tema de inversiones es grave porque va a detener el crecimiento, porque va a haber más pobreza, etcétera, etcétera. Yo creo que el tema grave de esta reforma son derechos fundamentales, derecho a la justicia, derecho a los derechos individuales, etcétera, etcétera. Yo creo que ese es el principal riesgo, la captura del Poder Judicial por parte ya sea del Poder Ejecutivo, del Poder Económico o de los criminales. Salvador. Quiero de mi querido amigo Alberto Bello, no me parece que vaya a escalar hasta ese grado. Las inversiones, desde el principio de este sexenio se habló de que iba a haber un desastre económico, que no iba a haber inversiones. La inversión extranjera directa está más alta que nunca,
las exportaciones de México hacia Estados Unidos están más altas que nunca. México ya es el principal socio comercial de los Estados Unidos. Hoy hizo un posicionamiento muy interesante, de mucha firmeza, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente frente al intervencionismo de los Estados Unidos. Y me parece que esa posición de firmeza es muy interesante. Desde ahí tiene que hablarle el gobierno de Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos. Y el asustar con el tema del TEMEC no le veo asideros, porque, por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia o algunos de los organismos autónomos que más adelante se van a votar para probablemente incorporarlos a organismos de gobierno, es decir, quitarles lo autónomos. Eso lo vemos en muchos países del mundo, que no necesariamente tienen organismos autónomos para regular todo tipo de actividad, sino lo generan los mismos gobiernos. Si se transparenta un gobierno centralista, México está caminando a ser un gobierno más centralista. Si camina hacia allá, pero tomando las medidas suficientes para garantizar, por ejemplo, el derecho a la información o a la competencia económica equitativa, no importa que no haya órganos autónomos, pero ese es un siguiente paso. La reforma judicial, ¿en qué nos puede mover? Yo no alcanzo a ver en dónde puede generar conflictos si se siguen las reglas de respeto a los derechos laborales y derechos de las empresas. Te dejo este planteamiento antes de ir a la pausa, Luis Miguel. Por un lado, las implicaciones de la reforma al Poder Judicial, si realmente va a tener una implicación al TEMEC o en términos económicos de inversión extranjera directa en México. Y por otro lado, efectivamente, la potencial desaparición de órganos autónomos, no solamente para el TEMEC, sino para la democracia mexicana. Vamos a una pausa, volvemos. Continuamos en Mesa de Periodistas. Luis Miguel, ¿qué implicaciones tiene el avance de la reforma al Poder Judicial en primera instancia antes de entrar al debate sobre la desaparición de los órganos autónomos? Creo que evidentemente estamos hablando de hacer pronósticos sobre lo que podría pasar. Lo decía muy bien ayer Álvaro Ratzinger, es un debate entre apocalípticos e integrados. Salvador probablemente esté más en el lado de los integrados, yo estoy más en el lado de los apocalípticos. Y probablemente las cosas terminen en algún punto entre ambos extremos. No es un tema menor cambiar las reglas con los socios comerciales. Cuando alguien dice, bueno, es que es injerencismo, hay que decirlo. El Estados Unidos fue súper injerencista en política laboral en este sexenio y ayudó mucho esas injerencias de Estados Unidos a México. Los salarios mínimos en México aumentan, entre otras cosas, porque es un compromiso en el TEMEC. Mucho del tema de democracia sindical es un compromiso en el TEMEC que está vigilado y promovido desde la Embajada de Estados Unidos. Y cuando digo, no es que lo hagan a escondidas. Se producen folletos en la Embajada de Estados Unidos para promover, por ejemplo, democracia, elecciones libres en los sindicatos en México. En ese sentido, yo digo, no todo lo que los socios tienen que opinar sobre lo que pasa en México es en contra de lo que pasa en México. Cuando advierten que hay riesgos, por ejemplo, en el tema de crimen organizado, elección de jueces, etcétera, pues digo, no están haciendo sino decir algo que en México no hay las condiciones para que la gente lo diga en voz alta. Probablemente la piel del gobierno de López Obrador sea mucho más sensible a lo que viene de Estados Unidos porque se acostumbró a este silencio que en algunos casos ha sido muy cobarde en México, por ejemplo, de organismos empresariales que tratan de no hacer ruido, de no mover ni una hoja, no vaya a ser que eso salga, que eso rompa el esquema. Sí hay riesgos, lo escribía, yo diría de manera muy bien en Financial Times uno de los corresponsales y decía, imagínese que usted es el gerente o el country manager
de una multinacional que compite contra una empresa que es propiedad del gobierno mexicano. Imagínense que esa empresa le está haciendo cosas que no están de acuerdo a las mejores prácticas. Imagínense que usted quiere llevar ese pleito a un juzgado en donde el juez lo va a elegir básicamente el partido que gobierna. Imagínense que el árbitro es un regulador que también escoge el gobierno, y imagínense que le llega un requerimiento de la autoridad fiscal para decirle, pues usted puede ir a prisión preventiva oficiosa porque sospechamos que algo de sus depósitos no está de acuerdo a lo que consideramos que es legal. Lo que dice el artículo de Financial Times, eso lleva años pasando en Rusia, pero nunca había pasado en América del Norte. No estábamos preparados para que pase con nuestro principal socio comercial. Yo tiendo en este tema a ser apocalíptico. Escucho a Salvador, me encantaría que él tenga razón y que no pase absolutamente nada, que se mantengan los niveles de inversión, pero me gustaría que dentro del propio Morena, dentro del gobierno, se escucharan también las voces moderadas y no solo los que dicen hay que romper eso y al final no va a pasar nada. Y por cierto, la mala fama del Poder Judicial es exactamente igual que pasaría con el Legislativo. Si hiciéramos una encuesta, los diputados, senadores traen más o menos el 30-40% de popularidad. En algunos lugares son menos populares que los narcos. Entonces, eso no es pretexto para desaparecerlos. Y en el tema de los órganos autónomos, ¿coincides con el planteamiento que hace particularmente Salvador? En casi todo sí. Hay dos órganos autónomos que sí son muy delicados. Yo diría, el Instituto Federal de Telecomunicaciones está explícitamente en el TEMEC. No es interpretación. México se comprometió a tener un órgano autónomo en telecomunicaciones, para decirlo con todas las letras, porque presionó mucho a AT&T. Es parte de lo que decía, no hay manera de competir con Telmex si no tenemos un órgano regulador con el que podamos recurrir. Y el otro caso que me parece delicado es la Comisión Reguladora de Energía. Hay un cambio que trascendió esta semana donde la Comisión Reguladora le está pidiendo a los particulares que le den detallados las listas de sus clientes y cuánto venden. Es información industrial estratégica y evidentemente si para seguir operando tienen que revelar información, pues va a ser muy difícil que inviertan. México necesita más inversión en el sector energético, no para borrar a Pemex, para hacer lo que Pemex o CFE no está pudiendo hacer. Alberto. Siento mucha tristeza porque durante muchos años, para frenar el poder económico de algunos grupos y para garantizar acceso a la información y para tener un país donde los débiles no sean siempre víctimas de los más fuertes y para tener un poco de independencia y de poder defenderte del gobierno y del Estado, creamos una serie de instituciones, y que esas instituciones las quiera destruir un gobierno que se dice de izquierda me llena de perplejidad, de indignación también y de tristeza, mucha tristeza de que todo lo que se construyó buscando defender a los más débiles, ahora mismo el gobierno en nombre de esos débiles lo quiere destruir y poniendo en su lugar lo que ya teníamos y que no funcionaba. Alberto, ahora déjame plantearlo en este sentido. Ya vimos cómo avanzó de alguna manera atropellada el proceso de debate de la reforma al Poder Judicial en la Cámara de Diputados. Viene el Senado, en tanto hay un debate sobre si va a haber un proceso en contra de los diputados de Morena al dar paso al debate de la reforma al Poder Judicial y haber incurrido en alguna irregularidad que constituya una crisis constitucional solamente en el Poder Legislativo, que después se podría trasladar a otras instancias. ¿Estamos a las puertas de esa crisis constitucional? No, yo creo que todos los pasos que pueda dar la oposición y todos los pasos que pueda dar el propio Poder Judicial para que esta reforma no salga, los va a dar por su gravedad. O sea, estamos hablando de una reforma
que, como estamos diciendo algunos en la mesa, es una reforma que mete al país en muchos riesgos y que desaparece un poder completo. Habría que hacer esa reforma de alguna manera negociada con la oposición y de una manera mucho más razonable. Todo lo que se haga para impedirla va a pasar. Evidentemente nadie quiere saltar, que te maten. Todo el mundo se protege como sea, ya sea por intereses personales, pero también por intereses del país. Es que no estamos hablando de una cosa menor cuando todo el mundo está diciendo que esta reforma, todo el mundo del Poder Judicial, conocedor, todos los analistas, toda la gente que participa en otras reformas, demócratas de toda la vida, gente de izquierdas de toda la vida, hay mucha gente que está diciendo esto no está bien. Entonces es normal que se recurra a cualquier resquicio para poder evitarlo. Salvador, hablemos de desacato, de amenazas de juicio político. ¿Dónde podemos colocar esta crisis si es que realmente llegamos a ese escenario de una crisis constitucional? No, me parece que no hay, bases para hablar de una crisis constitucional. Me parece que esta reforma avanzó en una primera etapa en la cual la tenían más o menos fácil por la cantidad de diputados que tienen Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, que es más del 70% del total. El atorón estará en el Senado, ahí se concentrará la lucha política fuerte, importante. Me parece importante subrayar esto. Hay un par de reportajes muy interesantes que salieron en días recientes, uno de Zoraida Gallegos en Quinto Elemento Lab y otro de Laura Sánchez Ley acá en Milenio, sobre cómo funcionó la justicia dentro del Poder Judicial en los últimos años. Desde el 2000 para acá lo revisa Zoraida, lo revisa en un periodo más reciente Laura Sánchez Ley, y la conclusión es de que no hubo investigación, no hubo sanción para jueces corruptos o que incurrieran en faltas, incluido el acoso sexual o de violaciones sexuales dentro del Poder Judicial, donde podemos ver que por el tipo de denuncias que ponían ante las comisiones de disciplina del Poder Judicial, no avanzaban. Es decir, no hay justicia dentro del Poder Judicial, no avanzó la lucha contra la corrupción, y esta reforma propone un órgano de disciplina que vaya a fondo y que ponga orden en un poder profundamente opaco, autoritario, corrupto, donde el nepotismo es cosa de todos los días. Hay jueces con decenas de familiares metidos ahí, hay dispendios de lujos pero tremendos. Y lo mismo diría para los organismos autónomos. ¿Por qué no la gente sale a respaldar esos organismos autónomos? Porque vivieron en el oropel, en el lujo. A mí me tocó conocer a todos, y seguramente a Luis Miguel y a Alberto, a muchos funcionarios de estos organismos autónomos que viven con unos lujos tremendos, es decir, 20,000 asesores, 20,000 guaruras, unos cochezazos, de verdad, ellos destruyeron sus propios organismos autónomos. Luis Miguel, tengo un minuto. Yo coincido con Salvador. Una parte de los argumentos para demoler los órganos autónomos y el Poder Judicial es lo mal que funcionaron. Lo que creo es que lo que se impone es corregirlos y no desaparecerlos. Creo que es importante, y recupero lo que dice Alberto, entender la historia reciente del país implica entender que cada uno de estos organismos fue producto de una lucha. Yo lo que esperaría, y con esto cierro, es que encontremos un espacio en donde la voluntad del pueblo pueda dialogar con las voces de los expertos y con los intereses legítimos de voces que vienen del extranjero. No somos una isla. Creo que hay gente del extranjero que tiene cosas que decir sobre lo que pasa en México, y ojalá encontremos la manera de combinar esas voces. Luis Miguel González, Alberto Bello, Salvador Frausto, gracias por estar con nosotros en la Mesa de Periodista. Gracias. Abrazos.